Un pozo profundo y oscuro que cae 112 metros bajo la tierra. Desde el pozo del infierno hasta aviones de oro. Únase a nosotros mientras exploramos este descubrimiento hecho en Yemen y otros descubrimientos del mundo impactantes que lo dejarán lleno de preguntas. Número 12. El pozo del infierno de Yemen. En lo profundo de los confines del desierto yemení, lejos del ruido y la prisa del mundo moderno, se encuentra un sumidero que ha sido materia de pesadillas y leyendas durante siglos. Conocido como el Pozo de Bahrut, este enorme abismo se hunde más de 90 metros directamente en la tierra, un pozo oscuro y misterioso que durante mucho tiempo ha estado envuelto en historias de mala suerte y maldiciones. El folclore local lo describe como un portal al inframundo, un lugar tan temido que muchos creen que es mejor dejarlo intacto. Durante generaciones, la gente lo evitó, susurrando sobre los espíritus malignos y las energías siniestras que se decía que acechaban debajo. Incluso desde la distancia, la visión del enorme agujero era suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral. Pero en un intento audaz por desentrañar el misterio y apaciguar los miedos, un valiente equipo de investigadores decidió dar el salto literalmente. Se prepararon, se ataron y descendieron al oscuro vientre del sumidero, listos para enfrentarse a los secretos que se escondían en las profundidades de lo que encontraron, que fue nada menos que asombroso. En lugar de un pozo desolado lleno de oscuridad y peligro, descubrieron un vibrante ecosistema lleno de vida. El suelo de la cueva estaba repleto de criaturas, diminutos sapos que saltaban sobre las rocas húmedas, pájaros coloridos que revoloteaban dentro y fuera de grietas ocultas, serpientes que se deslizaban silenciosamente sobre las piedras y otras pequeñas criaturas que vivían sus vidas tranquilas, completamente ajenas a las historias que se contaban sobre su hogar. Era un mundo próspero, rico en sonidos y vistas de la naturaleza, un equilibrio perfecto de vida resguardada en las profundidades. Pero no eran solo los habitantes vivos los que hacían que el lugar fuera tan extraordinario. En el corazón de la cueva, unas formaciones impresionantes atrajeron la atención del explorador. Perlas de cueva redondas y lisas que se habían formado a lo largo de incontables años, pulidas por el suave fluir del agua. Estas joyas naturales, raras y hermosas, decoraban el suelo de la cueva como un tesoro escondido, cada una de ellas un testigo silencioso del lento y constante trabajo del tiempo. Sin embargo, la verdadera magia estaba arriba. 4 enormes cascadas, cada una de 150 pies de altura, caían en la caverna desde aberturas en el techo. El agua caía con una fuerza estruendosa, creando una cortina brumosa y brillante que brillaba con la tenue luz que se filtraba desde la superficie. Parecía algo salido de una fantasía, un paraíso escondido en medio del desierto, donde el agua y la roca se habían unido en una danza del arte más puro de la naturaleza. El sumidero, que una vez se temió como un pozo maldito de perdición, resultó ser un santuario de vida y belleza. Las inquietantes leyendas y los rumores siniestros no podrían haber estado más lejos de la verdad. En cambio, el Pozo de Bahrut se alza como un testimonio de la resistencia y la maravilla de la naturaleza, un lugar donde la vida encuentra un camino, incluso en los lugares más improbables. Los exploradores que se atrevieron a mirar más allá de los mitos no encontraron una puerta a la oscuridad, sino un mundo vivo que respiraba, rebosante de vida, luz y una sensación de paz que desafiaba todos los viejos cuentos. Mientras volvían a subir a la superficie, los investigadores no pudieron evitar la sensación de haber formado parte de algo verdaderamente especial, una aventura que convirtió el miedo en fascinación y el folclore en un nuevo capítulo de descubrimiento. Mucha gente no cree que el infierno sea real, y esa afirmación me sorprendió porque pensaba que todos los cristianos creían en el infierno, pero muchos de ellos no lo creen. Número 11. La columna de hierro de Delhi. La columna de hierro de Delhi es un enigma imponente que ha dejado a científicos, historiadores y curiosos rascándose la cabeza durante siglos. Esta antigua maravilla, que se ha mantenido en pie desde principios del siglo IV, no es solo una reliquia aleatoria del pasado. Es un misterio científico envuelto en historia que desafía la lógica y los elementos en igual medida. Imagínese una columna de hierro de 7 metros de altura que se niega a oxidarse a pesar de estar expuesta a la lluvia, el calor
y el smog de Delhi durante más de 1700 años. Si bien la mayoría de los objetos de hierro se habrían desmoronado y oxidado hace mucho tiempo, este pilar permanece obstinadamente intacto con el tiempo. Este pilar de hierro del que hablamos hoy, porque es un pilar de hierro que aparentemente no se oxida. Lo más fascinante es que nadie sabe realmente por qué. Los expertos han probado, estudiado y analizado cada centímetro del pilar, proponiendo todo tipo de teorías. Algunos dicen que se debe a la mezcla única de hierro utilizada. Otros piensan que es una capa protectora que se forma en la superficie con el tiempo. Algunos incluso creen que los antiguos herreros tenían una receta secreta que se ha perdido en la historia. Pero por más que lo intentan, nadie ha podido determinar la razón exacta de su notable resistencia. Este monumento no fue construido a la ligera. Fue elaborado con un propósito y precisión por una civilización que sigue siendo un misterio. ¿Quién lo construyó? ¿Por qué se encuentra en el corazón de Delhi? Las respuestas son tan esquivas como la superficie libre de óxido de los pilares. Sus inscripciones hacen alusión a reyes y victorias que se han olvidado hace mucho tiempo. Pero el secreto más profundo de sus propiedades antioxidantes permanece enterrado, fuera de nuestro alcance. Es como si el pilar se estuviera riendo de nosotros, desafiando silenciosamente cada intento de desvelar sus secretos. Abundan las teorías, y algunas son descabelladas. Tal vez el pilar sea un producto de un antiguo genio metalúrgico. Ese nuevo secreto aún no lo conocemos. Tal vez se suponía que era un símbolo duradero de poder, construido para sobrevivir a todo lo que vendría después. O tal vez sea algo aún más extraño. Un mensaje que nos dejaron personas que comprendían los elementos de maneras con las que solo podemos soñar. Pero mientras el pilar se mantiene fuerte frente al desgaste incesante de la naturaleza, la curiosidad humana no ha dejado huellas de la interacción humana, prueba de nuestra necesidad de conectar con cosas que no entendemos del todo. Queremos sentir el misterio, tocar la historia y tal vez llevarnos un poco de su magia con nosotros. Número 10. La cuña de aluminio de Ayud. En 1974, una excavación rutinaria cerca del río Mureș, en Rumania, se convirtió en algo extraordinario. Los trabajadores desenterraron huesos pertenecientes a un mastodonte, una bestia gigante relacionada con los elefantes actuales que vagaban por la Tierra hace más de 11.000 años. Pero la verdadera sorpresa estaba enterrada a 30 pies de profundidad, justo al lado de los huesos antiguos. Los investigadores acaban de revelar un descubrimiento aterrador que nadie debía haber hecho: una cuña misteriosa hecha de aluminio, un metal que la humanidad no conocía hasta el siglo XIX. Este extraño hallazgo desató un sinfín de preguntas. ¿Cómo pudo existir algo hecho de aluminio hace 10.000 años? ¿Quién pudo haberlo elaborado? ¿Y de dónde provenían los materiales? Los científicos se quedaron rascándose la cabeza. No lo consideren un objeto histórico al que estamos acostumbrados. No sabemos para qué se utilizó. El descubrimiento desencadenó una ola de teorías descabelladas, y algunos se inclinaron por la idea de que la cuña de aluminio era una prueba de antiguos visitantes extraterrestres. ¿De qué otra manera se podría explicar un material tan avanzado en una época en la que ni siquiera debería haber existido? Sería como encontrar un teléfono inteligente en el siglo XIX. Un escenario imposible, a menos que haya extraterrestres involucrados. El ufólogo rumano Floren Georgis fue uno de los primeros en afirmar que la cuña podría haber venido de una nave espacial extraterrestre abandonada durante una visita a la Tierra en la antigüedad. Pero no todos aceptan esta teoría. Los escépticos sugieren que la cuña no es más que un engaño inteligente, un artefacto falso que de alguna manera ha logrado persistir en el tiempo. A pesar de sus dudas, la explicación extraterrestre ha capturado la imaginación de muchos. Los partidarios argumentan que este artefacto es una prueba irrefutable, no solo de que los extraterrestres han visitado la Tierra, sino de que todavía podrían estar aquí hoy, viviendo entre nosotros, escondidos a plena vista. En 1995, la cuña de aluminio fue retirada de la vista del público y guardada bajo llave en un lugar secreto, lo que añadió aún más misterio a la historia. Esto es extraño. Es muy pesado. Choco, tómalo. Es pesado. Ahora el artefacto permanece oculto, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre sus orígenes y la posibilidad de vida extraterrestre. Ya sea que la idea te parezca emocionante o aterradora, la cuña de aluminio de Ayud sigue siendo un rompecabezas que mantiene a todos adivinando. Número 9. Rueda dentada.
Comenzó como cualquier otro día en Vladivostok, Rusia. Dmitri, un residente local, estaba haciendo algo completamente diferente, alimentando su fuego con trozos de carbón para mantenerse caliente. Sobresaliendo de uno de los carbones, había un extraño objeto de metal, brillante e inconfundiblemente fuera de lugar. Parecía casi un pequeño y antiguo engranaje, con dientes afilados, que parecía diseñado para encajar perfectamente con los engranajes de una máquina. Dmitri no sabía mucho sobre engranajes o metales. Después de todo, era un tipo normal, pero algo sobre este descubrimiento se sentía más grande que él. Curioso y un poco desconcertado, llevó el objeto a unos científicos que estaban cerca, con la esperanza de que pudieran entender lo que había encontrado. Cuando los expertos lo tuvieron en sus manos, se sorprendieron igualmente. No se trataba de un simple trozo de chatarra cualquiera. Era una barra de metal elaborada de manera intrincada con dientes, como si alguna vez hubiera sido parte de una máquina más grande. Pero, ¿cómo podía ser esto posible? El carbón del que Dmitri lo había extraído no era un carbón cualquiera. Era antiguo, se formó hace millones de años, mucho antes de que cualquier humano hubiera siquiera soñado con construir máquinas. ¿Cómo terminó esta pieza de metal finamente elaborada atrapada dentro de algo tan antiguo? Cuanto más lo examinaban los científicos, más extraña se volvía la historia. Los rayos X revelaron que el objeto estaba hecho casi en su totalidad de aluminio, con solo un pequeño rastro de magnesio, no más del 2 al 4%. Puede que no parezca mucho, pero esta combinación de elementos no es algo que se encuentre simplemente por ahí tirado. De hecho, la calidad del aluminio era tan refinada, tan pura, que estaba claro que no se trataba de un hallazgo afortunado. Alguna vez fue parte de algo avanzado, una máquina mucho más allá de lo que debería haber existido. Cuando se formó el carbón, la aleación de aluminio ni siquiera era como la que fabricamos hoy. Era más fuerte, más precisa, como si viniera de un taller que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El descubrimiento fue desconcertante. Número 8. Dagas de meteorito del rey Tutankamón. Egipto está lleno de maravillas, con pirámides, cámaras ocultas y secretos antiguos que esperan ser descubiertos. Pero nada captura la imaginación como la tumba del rey Tutankamón. Descubierta a principios de la década de 1920 por el arqueólogo Howard Carter, la tumba del joven faraón Tutankamón estaba repleta de tesoros increíbles. Máscaras de oro, cofres con joyas, estatuas y todos los relucientes despojos de un antiguo rey. Pero entre todos los deslumbrantes artefactos, un descubrimiento se destacó como verdaderamente alucinante: una pequeña daga de hierro escondida junto al cuerpo momificado del niño rey. Ahora bien, podrías pensar, ¿qué tiene de especial una daga? Bueno, no era una daga cualquiera. Estaba hecha de hierro, lo que no parecería tan extraño, excepto por una cosa. El rey Tutankamón gobernó durante la Edad del Bronce, hace unos 3.300 años, una época en la que ni siquiera se había inventado la fundición de hierro. Esto no era solo algo raro, era prácticamente imposible. ¿Cómo diablos un faraón de la Edad del Bronce terminó con un arma hecha de hierro? Durante décadas, el misterio de la daga del rey Tutankamón desconcertó a científicos e historiadores por igual. Los primeros estudios de los años 70 y 90 indicaban que la daga podría no ser de este mundo. La composición de las hojas parecía extrañamente similar a la de las muestras de meteoritos, lo que sugería que se había forjado a partir de metal caído del cielo. Pero en aquel entonces, esta idea fue recibida con mucho escepticismo. Parecía algo sacado de una leyenda demasiado descabellada, demasiado increíble para ser verdad. En los últimos años, la tecnología finalmente ha dado con este antiguo misterio. Las pruebas avanzadas han confirmado lo que insinuaban esos primeros estudios. El hierro de la daga es extraterrestre. Está cargado de níquel y cobalto, elementos que se encuentran en altas concentraciones en los meteoritos, pero que son raros en la Tierra hierro. La verdad ahora está clara. No era solo una simple espada, era un arma hecha de una estrella caída, un pedazo del cosmos en las manos de un rey egipcio. Imagínese a un faraón empuñando una daga hecha de un meteorito, un trozo de roca espacial que había atravesado el cielo, ardiendo con fuego y luz antes de estrellarse contra la tierra. Los egipcios, con su profunda conexión con los cielos, debieron haber visto este hierro como un regalo de los dioses,
algo mágico y poderoso, reservado para un rey. La daga era más que un arma. Era un símbolo, un vínculo entre lo terrenal y lo divino, forjado a partir del corazón de una estrella. Este descubrimiento cambia todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. En la parte superior, muestra que los egipcios no solo eran hábiles artesanos, sino también curiosos cósmicamente, que alcanzaban las estrellas de maneras que nunca imaginamos. Número 7. Monumento de Yonaguni. En 1986, Kihachiro Aratake, un buceador intrépido, viajó a la isla de Yonaguni en Japón. Pero lo que descubrió no fue un tesoro escondido ni un monstruo marino. Se encontró con algo mucho más grande, una enorme y misteriosa formación rocosa en las profundidades del océano. Esta enorme estructura, encontrada a unos 25 metros bajo la superficie, tenía formas que parecían demasiado perfectas para ser naturales, con escalones, plataformas e incluso lo que parecía una pirámide. El sitio dejó a todos preguntándose quién podría haberlo construido. ¿Podría haber sido creado por humanos hace miles de años? Algunos expertos creen que es posible vincular la estructura a una antigua civilización perdida en el tiempo, tal vez incluso de la edad de hielo, pero otros piensan que no es más que la propia naturaleza, un resultado del movimiento de las placas tectónicas y la erosión. Aún así, la idea de que las personas pudieran haber tallado estas formas tan bajo el océano es difícil de entender. Y luego están las teorías descabelladas. Algunos dicen que los extraterrestres pudieron haber participado en su construcción, o que hace mucho tiempo, bajo el mar vivieron civilizaciones avanzadas, con las que ni siquiera hemos soñado. A pesar de las numerosas inmersiones y estudios, las rocas de Yonaguni guardan bien sus secretos. Las aguas que rodean la isla invitan a los exploradores a buscar, pero cuanto más se adentran, más misterioso se vuelve todo. El monumento a Yonaguni sigue siendo uno de los mayores misterios submarinos. Cada inmersión plantea nuevas preguntas que nos llevan a lo desconocido. Todo el mundo se pregunta, ¿fue construido por manos humanas? ¿O podría ser verdad algo mucho más increíble? Número 6. Antiguos aviones de oro. En el corazón de Colombia, a lo largo del sinuoso río Magdalena, los arqueólogos realizaron un descubrimiento asombroso que ha desafiado nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Unas pequeñas figuras de oro, con más de un milenio de antigüedad, han salido a la luz, dejando a los expertos perplejos por su sorprendente semejanza con los aviones modernos. Estos artefactos, de una belleza y precisión extraordinarias, miden apenas entre 5 y 8 centímetros de largo, pero están adornados con patrones tan intrincados y detallados que parecen desafiar las capacidades tecnológicas de su época. Lo que hace que estas figuras sean verdaderamente desconcertantes es su forma aerodinámica y sus características que recuerdan a las aeronaves contemporáneas. Presentan alas extendidas, colas estabilizadoras y lo que parece ser una cabina de mando, todo ello creado siglos antes de que el concepto de vuelo motorizado siquiera existiera en la imaginación humana. Este hallazgo ha provocado un torbellino de preguntas en la comunidad científica y entre el público en general. ¿Cómo pudieron estas antiguas civilizaciones, supuestamente sin conocimiento alguno de la aeronáutica, crear objetos que se asemejan tan estrechamente a nuestros aviones modernos? Ante este enigma, han surgido diversas teorías, algunas más convencionales y otras que rozan lo fantástico. Algunos estudiosos sugieren que estas figuras podrían representar aves estilizadas o seres mitológicos, interpretados erróneamente como aviones debido a nuestra perspectiva moderna. Otros, sin embargo, se aventuran en terrenos más especulativos, proponiendo que estas figuras podrían haber sido inspiradas por visitantes de otros mundos. Esta teoría, aunque controvertida, plantea la posibilidad de que civilizaciones extraterrestres avanzadas pudieran haber contactado con las antiguas culturas colombianas, dejando una impresión tan profunda que fue inmortalizada en oro. Para añadir una capa adicional de intriga a este misterio, investigadores de finales del siglo XX decidieron poner a prueba las capacidades aerodinámicas de estas figuras. Construyeron modelos a escala más grande, fieles a las proporciones y detalles de los originales, y los sometieron a pruebas de vuelo. Los resultados fueron asombrosos. Estos modelos no solo fueron capaces de volar, sino que demostraron una estabilidad y eficiencia sorprendentes en el aire.
Este experimento ha añadido peso a la idea de que los creadores originales de estas figuras podrían haber tenido un conocimiento del vuelo mucho más avanzado de lo que se creía posible para su época. Mientras los científicos y arqueólogos continúan investigando, estas pequeñas figuras de oro siguen desafiando nuestra comprensión y estimulando nuestra imaginación, invitándonos a reconsiderar los límites de lo que creemos posible en el pasado de la humanidad. Número 5. Una extraña pieza de metal en el Océano Pacífico. Imagina por un momento que los humanos no somos los únicos con curiosidad por la vida en planetas distantes. Y si en algún lugar de la inmensidad del espacio, otros seres inteligentes han estado enviando sus propias naves espaciales para explorar planetas, tal vez incluso la Tierra? Esta es la idea alucinante propuesta por el profesor de Harvard Avi Loeb, tras un descubrimiento extraordinario en las profundidades del Océano Pacífico. En 2023, un equipo dirigido por Loeb recuperó pequeños fragmentos metálicos del fondo del océano que no se parecían a nada que los científicos hubieran visto antes. El objeto era diminuto, del tamaño de un centavo, pero su descubrimiento provocó olas mucho más grandes que su tamaño. Después de una investigación exhaustiva, Loeb y su equipo se dieron cuenta de que el metal no era como ningún material encontrado en la Tierra. De hecho, su composición coincidía con la de otro objeto misterioso que se estrelló aquí en 2014. Este descubrimiento desató una oleada de emoción e intriga en todo el mundo. Los titulares estallaron. ¿Podría ser realmente que hayamos encontrado algo que no es de la Tierra? Los científicos e investigadores se sumaron rápidamente, luchando por comprender qué podrían ser estos fragmentos. Todavía no hay una respuesta definitiva, pero la única teoría que funciona hasta ahora es lo suficientemente descabellada como para capturar la imaginación de todos. Estos podrían ser fragmentos de un platillo volante. Si eso es cierto, este podría ser fácilmente el descubrimiento más significativo en la historia de la humanidad. Sin embargo, la comunidad científica sigue siendo cautelosa. No quieren apresurarse a sacar conclusiones sin pruebas sólidas. Y ya se están realizando más pruebas para descubrir el verdadero origen de estos metales extraños y de otro mundo. Si este será el descubrimiento del siglo o simplemente otro misterio inexplicable, solo el tiempo y la ciencia lo dirán. Pero una cosa es que el universo se ha vuelto mucho más interesante. Número 4. Fósil extraterrestre. En el año 2012, un evento extraordinario sacudió el mundo científico cuando un meteorito cayó sobre Sri Lanka, iluminando el cielo nocturno con un espectáculo deslumbrante. Sin embargo, lo que hacía a este visitante cósmico verdaderamente especial no era su entrada dramática, sino su contenido asombroso. Dentro de esta roca espacial, los científicos descubrieron algo que desafió todas las expectativas: algas fosilizadas, específicamente diatomeas microscópicas, de una naturaleza nunca antes observada en nuestro planeta. Este hallazgo sin precedentes dejó a la comunidad científica en un estado de asombro y emoción. La presencia de vida preservada en una roca que había atravesado las vastas extensiones del espacio no solo era fascinante por sí misma, sino que también planteaba preguntas profundas sobre la posibilidad de vida más allá de los confines de la Tierra. Este descubrimiento proporcionó un apoyo tangible a la teoría de la panspermia, una hipótesis que durante mucho tiempo había sido objeto de debate y especulación en los círculos científicos. La teoría de la panspermia propone que los componentes fundamentales de la vida, o incluso organismos microscópicos, podrían viajar a través del cosmos en vehículos naturales como meteoritos, asteroides o cometas. Según esta teoría, estos viajeros espaciales podrían actuar como semillas de vida, dispersándola por todo el universo. Hasta el descubrimiento en Sri Lanka, esta idea permanecía en el ámbito de la especulación teórica. Sin embargo, la presencia de estas diminutas algas fosilizadas en el meteorito otorgó a la teoría un nuevo nivel de credibilidad y relevancia científica. Aunque los científicos mantienen una postura cautelosa y evitan sacar conclusiones precipitadas, es innegable que este descubrimiento ha abierto la puerta a posibilidades emocionantes y perspectivas revolucionarias. La idea de que la vida pueda viajar a través del vasto vacío del espacio sugiere que podría existir en lugares que antes considerábamos inhóspitos o improbables. Planetas distantes, lunas heladas
o incluso en los confines más remotos de nuestra galaxia, podrían albergar formas de vida esperando ser descubiertas. Este hallazgo no solo ha ampliado nuestra comprensión de la resistencia y adaptabilidad de la vida, sino que también ha reavivado el entusiasmo por la exploración espacial y la búsqueda de vida extraterrestre. Cada nueva misión a Marte, cada sonda enviada a las lunas de Júpiter o Saturno, ahora lleva consigo la emocionante posibilidad de encontrar evidencia de vida que podría haber viajado, al igual que nuestras diatomeas fosilizadas, a través de las vastas extensiones del cosmos. Número 3. Oumuamua. Un día normal de octubre de 2017, algo verdaderamente extraordinario sucedió en el mundo de la exploración espacial. Los científicos de la NASA, utilizando el telescopio Pan-STARRS, se toparon con algo que nadie había visto antes, un objeto de fuera de nuestro sistema solar. Era el primer visitante conocido de un sistema estelar distante que viajaba por el espacio a una velocidad asombrosa de 315.000 kilómetros por hora. Inicialmente, pensaron que podría ser un asteroide, pero después de observarlo más de cerca, quedó claro que no se trataba de una roca espacial común. Probablemente era un cometa, pero no como ningún otro cometa que hubiéramos visto antes. El descubrimiento de este misterioso viajero, más tarde llamado Oumuamua, fue un hito en nuestra comprensión del universo. Este objeto tenía unos 400 metros de largo, pero lo que realmente nos dejó con la boca abierta fue su forma. La mayoría de los cometas y asteroides que hemos observado son redondos o de forma irregular, pero Oumuamua era increíblemente largo y delgado, casi como un puro espacial gigante. Era 10 veces más largo que ancho, lo que dejó a los científicos rascándose la cabeza. ¿Qué era esta cosa? Según los expertos, Oumuamua había estado vagando por la Vía Láctea durante cientos de millones de años, antes de cruzarse finalmente con nuestro sistema solar. Y tan pronto como el mundo se enteró del descubrimiento, otros países se apresuraron a verlo más de cerca con sus propios telescopios. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. Este objeto no se comportaba como ningún cometa o asteroide que hayamos conocido. No tenía el mismo brillo ni el mismo color, y se movía de una manera que desafiaba nuestra comprensión de cómo viajan los objetos espaciales. Naturalmente, los extraños detalles que rodeaban a Oumuamua alimentaron todo tipo de especulaciones descabelladas. Algunos comenzaron a preguntarse si esto podría ser más que un simple cometa aleatorio. Número 2. El Imperio Desaparecido. A lo largo de las costas de los actuales Perú y Bolivia, en el pasado, prosperó un poderoso imperio que se ha desvanecido casi por completo de la memoria. Una civilización cuya historia permanece enterrada bajo las arenas del tiempo. Demasiadas personas hoy en día no tienen idea de que existió una sociedad tan poderosa. Pero en las profundidades de las aguas del lago Titicaca, la historia olvidada del pueblo Tiwanaku volvió a la vida de una manera que nadie podría haber predicho. Un equipo de audaces biólogos marinos decidió explorar las misteriosas profundidades de este legendario lago, y lo que descubrieron los dejó asombrados. Un mundo submarino lleno de tesoros antiguos, que de alguna manera habían resistido la prueba del tiempo. Allí, en la oscuridad, se encontraban reliquias doradas, artefactos intrincados y objetos ricos en significado. Todos perfectamente conservados, como si no hubieran sido tocados por siglos. Estos tesoros ocultos durante mucho tiempo, que datan de entre los siglos 8 y 10, contaban la historia de un pueblo que una vez llamó a esta tierra su hogar, los Tiwanaku. Entre los artefactos había ofrendas ceremoniales, elementos sagrados que se dejaron en el lago como parte de sus creencias espirituales. Las estructuras de piedra se alzaban del lecho del lago como monumentos olvidados, dando testimonio silencioso de una civilización que, aunque desapareció hace mucho tiempo, dejó su huella en la historia. Lo que hizo que estos descubrimientos fueran aún más increíbles fue su condición prístina. Si bien la mayoría de los artefactos antiguos están desgastados y erosionados, con el tiempo, estas reliquias parecían casi intactas. Era como si el lago mismo los hubiera protegido, preservando el legado del pueblo Tiwanaku durante siglos, esperando el momento adecuado para compartir su historia una vez más. Este hallazgo notable reveló destellos de su cultura, cómo adoraban sus tradiciones, y la profunda conexión que tenían con este cuerpo de agua sagrado. Y aunque gran parte del gran imperio de los Tiwanakus se ha perdido en la historia,
Estos tesoros son un poderoso recordatorio de su existencia. Es como si el lago hubiera estado guardando sus secretos, esperando pacientemente revelar la brillantez de una civilización olvidada, una que finalmente ha resurgido de las profundidades del tiempo. Número 1. La anomalía del mar Báltico. En 2011, se hizo un descubrimiento extraño y misterioso en las profundidades del mar Báltico. Un equipo de cazadores de tesoros suecos conocido como Ocean X no buscaba nada fuera de lo común ese día. Solo estaban usando su equipo de sonar para localizar antiguos naufragios. Pero lo que encontraron no fue un barco hundido. Fue algo mucho más desconcertante. Una enorme estructura circular que se encuentra a 300 pies debajo de la superficie. Esta formación, ahora llamada anomalía del mar Báltico, mide alrededor de 200 pies de ancho con una zona central extrañamente elevada. Su forma y características son tan inusuales que de inmediato despertó el interés mundial. Y la gente empezó a preguntarse qué podría ser esta cosa. Rápidamente empezaron a surgir teorías, desde las razonables hasta las absolutamente disparatadas. Algunos creen que podría ser una formación natural, tal vez dejada por los glaciares hace mucho tiempo, o tal vez sea simplemente roca volcánica moldeada por el mar con el tiempo. Pero también están las ideas más imaginativas. Algunos especulan que la anomalía podría ser las ruinas de una antigua ciudad submarina, oculta durante miles de años. Otros han ido incluso más allá, sugiriendo que podría ser una nave espacial extraterrestre que se estrelló en la Tierra y ha permanecido inalterada en el fondo del océano desde entonces. A pesar de todo este entusiasmo, nadie ha podido decir con certeza qué es realmente la anomalía del mar Báltico. Los buzos la han explorado y las imágenes del sonar nos han dado un esquema aproximado, pero la información limitada que tenemos ha dejado a los expertos rascándose la cabeza. Cada nueva teoría agrega más preguntas, pero no respuestas definitivas. Nos vemos en el próximo video.